Ahora mismo estás escuchando esto. Estás procesando palabras, formando ideas, sintiendo algo. Tal vez curiosidad, tal vez escepticismo. Hay algo que se siente como ser tú, una perspectiva interna, una experiencia subjetiva. Eso que estás experimentando en este momento tiene un nombre: conciencia. Y es el problema más difícil que la ciencia ha enfrentado en su historia. No el origen del universo, no la cura del cáncer. Esto: entender por qué hay algo que se siente como ser tú. ¿Por qué no eres solo un robot biológico procesando información en la oscuridad? Los mejores neurocientíficos, filósofos y físicos del mundo llevan décadas peleando con esta pregunta y no tienen respuesta. En los próximos 12 minutos vas a entender por qué es tan difícil, qué teorías existen y por qué la respuesta podría cambiar todo lo que creemos sobre la realidad. Primero, separemos dos cosas que la gente confunde constantemente: el cerebro y la mente. El cerebro es físico: neuronas, sinapsis, impulsos eléctricos, química. Lo puedes tocar, medir, escanear. La neurociencia ha avanzado enormemente en entender cómo funciona. Sabemos qué áreas se activan cuando ves una cara, cuando sientes miedo, cuando tomas una decisión. Sabemos cómo los neurotransmisores afectan el estado de ánimo. Sabemos qué pasa en el cerebro cuando duermes, cuando sueñas, cuando te enamoras. Eso lo sabemos. Pero hay algo que no sabemos. ¿Por qué todo ese procesamiento físico genera experiencia subjetiva? ¿Por qué no es todo simplemente oscuridad y procesamiento automático sin nadie adentro experimentándolo? Piénsalo así. Imagina un robot perfectamente diseñado. Sensores que detectan luz, sonido, temperatura. Procesadores que analizan esa información. Actuadores que responden. El robot puede describir lo que ve, lo que escucha, lo que detecta. Pero no hay nadie adentro experimentándolo. No hay sensación de rojo cuando ve rojo. No hay dolor cuando se daña. Solo procesamiento. Ahora la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre ese robot y tú? Físicamente, tú también eres sensores, procesadores y actuadores, neuronas que detectan, procesan y responden. Entonces, ¿por qué hay algo que se siente como ser tú y no como ser el robot? Esa es la pregunta, y nadie la ha respondido. Vamos al núcleo. En 1995, el filósofo australiano David Chalmers puso nombre a esto. Lo llamó el problema difícil de la conciencia. Y la distinción que hizo fue brutal en su claridad. Chalmers dijo que hay dos tipos de problemas sobre la mente: los problemas fáciles y el problema difícil. Los problemas fáciles no son realmente fáciles, son enormemente complejos, pero son fáciles en el sentido de que sabemos cómo atacarlos. Cómo el cerebro procesa información sensorial, cómo integra datos de distintas fuentes, cómo controla el comportamiento, cómo distingue el sueño de la vigilia. Todos estos son problemas de mecanismo. Si entiendes suficientemente bien el mecanismo, tienes la respuesta. El problema difícil es diferente. No es un problema de mecanismo, es un problema de experiencia. ¿Por qué la información que procesa el cerebro va acompañada de experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente como ver el color azul y no solo procesamiento de longitudes de onda? ¿Por qué hay algo que se siente como tener hambre y no solo una señal química que activa conductas de búsqueda de alimento? ¿Por qué hay un interior? Chalmers argumentó que incluso si resolviéramos todos los problemas fáciles, incluso si entendiéramos cada neurona, cada sinapsis, cada proceso cerebral con precisión perfecta, el problema difícil seguiría sin respuesta, porque ninguna descripción de mecanismo físico explica por qué hay experiencia. Y aquí está lo que hace esto tan perturbador. La ciencia es extraordinariamente buena explicando mecanismos físicos, químicos, biológicos, pero la experiencia subjetiva parece estar fuera de ese marco. No porque sea sobrenatural necesariamente, sino porque nuestra herramienta principal, la descripción objetiva en tercera persona, parece incapaz de capturar algo que es esencialmente en primera persona. Ahora, las principales teorías que intentan resolver esto, porque no es que la ciencia se rindió, es que las respuestas propuestas hasta ahora tienen problemas serios. Teoría 1. El materialismo eliminativo. Esta es la posición más radical. Dice que la conciencia tal como la describimos simplemente no existe, que es una ilusión, que cuando crees que estás experimentando algo, eso es solo tu cerebro construyendo una narrativa post hoc sobre procesos que ya ocurrieron sin experiencia.
Los filósofos Daniel Dennett y Patricia Churchland defienden versiones de esta idea. Dennett dice que la conciencia es un truco del cerebro, una historia que se cuenta a sí mismo. No hay un teatro interno donde ocurre la experiencia, solo procesamiento distribuido que genera la ilusión de unidad y experiencia. El problema con esta teoría es evidente. Para negar la experiencia subjetiva, tienes que usar experiencia subjetiva. Cuando dices que el dolor es una ilusión, sigue doliendo. La experiencia es lo más directamente evidente que existe. Negarla requiere un salto filosófico que muchos encuentran imposible de dar. Teoría 2. El funcionalismo. Esta es la teoría dominante en ciencias cognitivas. Dice que la conciencia emerge de la organización funcional del sistema, no del sustrato físico específico. Si un sistema procesa información de cierta manera, con cierta complejidad e integración, genera conciencia. No importa si es carbono o silicio. Si la función es la misma, la conciencia es la misma. Esta teoría implica que una inteligencia artificial suficientemente avanzada podría ser consciente, y que en principio podrías reemplazar neuronas por chips de silicio uno a uno y seguir siendo consciente. El problema es que no explica por qué la función genera experiencia. Solo describe qué tipo de función se correlaciona con conciencia en los casos que conocemos. El salto de función a experiencia sigue sin explicarse. Teoría 3. La teoría de la información integrada de Giulio Tononi. Esta es una de las teorías más matemáticamente rigurosas. Tononi propone que la conciencia es idéntica a la información integrada. Le da un valor matemático que llama phi. Cuanto mayor es phi en un sistema, más consciente es ese sistema. Un cerebro humano tiene phi muy alto. Un termostato tiene phi casi cero. Esta teoría tiene implicaciones radicales. Sugiere que la conciencia está en grados, no es todo o nada. Que los animales son conscientes en distintos grados. Que incluso sistemas simples tienen un mínimo de experiencia. Que el universo mismo podría tener alguna forma primitiva de experiencia. Esto se llama panpsiquismo. Y aunque suena místico, algunos de los físicos y filósofos más serios del mundo lo están considerando seriamente. El problema de la teoría de Tononi es que phi es casi imposible de calcular en sistemas complejos, y no explica por qué la información integrada genera experiencia, solo postula que son lo mismo. Teoría 4. La física cuántica y la conciencia. Roger Penrose, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, y el anestesiólogo Stuart Hameroff propusieron que la conciencia emerge de procesos cuánticos en microtúbulos dentro de las neuronas. La teoría se llama reducción objetiva orquestada, o ORC-OR. La idea es que el colapso de la función de onda cuántica en estas estructuras genera momentos de experiencia consciente. Esta teoría es controvertida. Muchos físicos dicen que el cerebro es demasiado cálido y húmedo para mantener coherencia cuántica, que los efectos cuánticos se destruyen demasiado rápido para afectar procesos neuronales. Pero Penrose y Hameroff siguen defendiéndola, y algunos experimentos recientes sugieren que puede haber más coherencia cuántica en sistemas biológicos de lo que se pensaba. Teoría 5. El panpsiquismo. Esta es la teoría más antigua y la que está viviendo un renacimiento sorprendente. Dice que la experiencia, la conciencia en alguna forma primitiva, es una propiedad fundamental del universo, no algo que emerge de la complejidad, sino algo que siempre estuvo ahí. El filósofo Philip Goff es hoy su defensor más visible. Goff dice que si la física solo describe estructura y relaciones matemáticas, pero no la naturaleza intrínseca de la materia, entonces la experiencia podría ser esa naturaleza intrínseca. Los electrones no son conscientes como tú, pero podrían tener alguna forma infinitesimalmente simple de protoexperiencia. Y cuando esas partículas se organizan en sistemas complejos como cerebros, esa protoexperiencia se combina en formas de conciencia más ricas. El problema del panpsiquismo se llama el problema de la combinación, cómo billones de microexperiencias simples se combinan para generar la experiencia unificada que tú tienes ahora mismo. Nadie lo ha resuelto satisfactoriamente. Ahora la pregunta que todo esto implica y que nadie quiere responder directamente. ¿Eres tu cerebro o algo más? Hay 3 posiciones. Primera, eres completamente tu cerebro. La conciencia es lo que hace el cerebro cuando se organiza de cierta manera. No hay nada extra. Cuando el cerebro muere, la experiencia termina. Esta es la posición materialista estándar. La mayoría de los neurocientíficos la adoptan por defecto, aunque no puedan explicar el problema difícil. Segunda, eres tu cerebro más algo. Hay propiedades mentales que emergen del cerebro, pero que no son reducibles completamente a física. El dualismo de propiedades. Tu cerebro genera conciencia, pero la conciencia tiene características que no son puramente físicas. Tercera, la conciencia es más fundamental que el cerebro. El cerebro es un filtro o un receptor de conciencia, no su generador. Esta posición es minoritaria en ciencia, pero tiene defensores serios. Y aquí está lo que nadie te dice. Ninguna de estas 3 posiciones tiene evidencia definitiva a su favor.
La ciencia asume la primera, porque es metodológicamente más limpia, pero asumirla no es lo mismo que demostrarla. Y hay una implicación más perturbadora todavía. Si no entendemos qué genera conciencia, no podemos saber qué otros sistemas son conscientes. Los animales, casi seguro, en algún grado. Los bebés, sí. Los fetos, depende de en qué punto, y nadie lo sabe con certeza. Una inteligencia artificial avanzada, no tenemos forma de saberlo. Podrías estar rodeado de sistemas que experimentan algo y no tienes manera de detectarlo. Sí, porque la experiencia es invisible desde afuera, solo la conoce desde adentro. Eso se llama el problema de otras mentes, y también está sin resuelto. Entonces, ¿qué te llevas de todo esto? 1. La conciencia no es solo inteligencia ni procesamiento de información. Es experiencia subjetiva, y esa experiencia es lo más misterioso que existe. 2. El problema difícil de Chalmers sigue sin resolverse. Ninguna teoría actual explica satisfactoriamente por qué hay algo